Gracias por seguir en nuestra sintonía. A continuación, seguirá su programa Juventud, Responsabilidad Social bajo la conducción de Yanela Vasconcelos. Me paso mirando el cielo para... Sábado 18 de septiembre y nos encontramos en el programa Juventud, Responsabilidad Social, un programa que es de jóvenes, para jóvenes y para adultos. Adultos que escuchan a los jóvenes. Mi nombre es Yanela Vasconcelos y la mañana de hoy me encuentro junto a mis hijos. Melissa, bienvenida. Muy buenos días. Y José Daniel, bienvenido. Muy buenos días. Vamos a iniciar como siempre consagrando este programa a María diciendo: Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme, utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Hermanos, el pasado martes 14 de septiembre se celebró el Día de la Exaltación de la Santa Cruz, una fiesta religiosa de la Iglesia Católica y de otras denominaciones, donde se recuerda el aniversario de la consagración de la Iglesia al Santo Sepulcro en 335. Este programa nos invita a la reflexión sobre la importancia de la fe y también de la manera de llevar cada uno su propia cruz. Exaltando la cruz es entonces el tema que vamos a revisar la mañana de hoy, para lo cual, bueno, quiero iniciar con José Daniel, que nos comente, bueno, ¿por qué Jesús decía que todo el que obra el mal aborrece la luz? Porque Satanás odia a la cruz, porque Jesucristo, que es humilde y obediente, lo venció en ella, humillándose a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahora que hablamos del tema del Día de la Exaltación de la Santa Cruz, es importante también que nosotros pues vayamos recordando el significado que tenía en tiempos de Jesús morir en cruz, ¿sí? Yo te pregunto a ti, Melissa, ¿a quiénes se les atribuía la muerte en cruz en esa época? Bueno, la muerte en cruz, que es una técnica de tortura originaria de los romanos, se la atribuían en esa época a los esclavos, a los criminales, a los desertores militares, ¿no? A los traidores, a los extranjeros, o sea, en sí a todos los que consideraban como personas malas, como que personas que no merecen vivir o así, como que merecen un castigo gigante. Y entonces, ¿por qué se la atribuye también a Jesús? Claro, e injustamente se la atribuyen a Jesús porque, bueno, como en esa época era como que muy importante eso de los reyes, de ser rey, ¿no? Y como Jesús decía que él era rey, pero, o sea, no de este mundo, pero no lo entendían, pensaban que él... se estaba robando las funciones de otro rey de pronto. Claro, ¿no? O que estaba mintiendo. Había esa rivalidad, esa competencia, quizás ese temor de perder el reinado, quien era rey en ese momento. Claro, entonces es por eso que pues el pueblo no decide que crucifican a Jesús, entonces pues ahí injustamente lo crucifican, pero bueno, ese era lo que tenía que pasar, ¿no? Para nuestra Y fíjate, Melissa, que eso pasa también en estos tiempos, ¿no? Muchas veces el temor a que una persona pierda su puesto, todo lo ganado, hace que crucifiquen a otro, ¿sí? Y es triste cómo la humanidad, después de tanto tiempo, pues sigue, pues, haciendo los mismos errores y seguimos crucificando a Jesús en cada acción donde le hacemos eso al prójimo, porque recordemos que pues Jesús habita en cada uno de los corazones del prójimo, porque Jesús ama a todos los seres humanos. Y cada vez, hermano, que estamos lastimando al prójimo, sea por temor, por miedo, por competencia, por rivalidad, esto se ve más en el ámbito profesional, pero también se ve en las familias, a veces esa rivalidad entre hermanos, entre miembros de la familia, entre parejas a veces, pues se ve que cada vez más estamos
estamos como crucificando al otro. Y de nada vale que nosotros nos digamos cristianos, que vayamos a la misa, que hayamos disfrutado de esta fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, si no somos capaces de encontrar el significado. Esa es la razón por la cual es importante, hermanos, que este tema lo hablemos también con nuestros jóvenes. Ellos se van formando, ellos van creciendo, ellos van a ser parte también de quienes manejarán las riendas de nuestro país y del mundo. Y es importante que también hablemos de estos temas, de estos valores tan importantes, cómo la historia se repite, ¿no? Y cómo dejamos nosotros estos vicios que lo que más hacen es alejarnos realmente de la promesa del Padre. José Daniel, ¿y cómo crees tú que Jesús recibió su cruz en el Calvario? Bueno, antes de responder esta pregunta voy a dar lectura a un versículo de la Biblia. De la Biblia, que es Romanos 6:23 y Hebreos 4:15, que en Romanos 6:23 dice: Jesús murió para que los humanos recibieran el perdón de sus pecados y la vida eterna. Y en Hebreos 4:15 dice: además, al morir fiel, Jesús demostró que un ser humano puede permanecer leal a Dios incluso ante las pruebas más difíciles. ¿Y eso qué nos quiere decir el día de hoy? Que Jesús se sacrificó en la cruz, se crucificó para salvarnos a nosotros. Él tenía miedo y como todos hubieran tenido miedo en esa situación, y en esos momentos difíciles Él nunca perdió su confianza en Dios, siempre permaneció su lealtad a Dios. Además que perdonó también a quienes lo hirieron, a quienes lo lastimaron. Y creo que ese es el llamado que nos hace el día de hoy también Jesús a todos nosotros, a todos aquellos que a lo mejor de alguna manera se están sintiendo heridos, lastimados por otras personas, que de alguna u otra manera, como se ha mencionado ya, lo sienten como que los estuvieran crucificando, o como que les estuviesen haciendo cargar una cruz más fuerte de la que a lo mejor cada ser humano tiene, ¿no? Y claro, Él lo hizo también por amor. Él lo hizo por amor, como tú mismo dijiste, esas personas lo herían, lo golpeaban, lo maltrataban hasta veces. Pero igualmente Él nos amaba tanto que no le importó y se crucificó, se sacrificó, dio su vida por nosotros. Hermano, el día de hoy Jesús quiere decirte también que te animes a mantenerte fiel en todo momento, inclusive en los momentos más difíciles, más complicados, donde crees que ya no puedes más con esa cruz, donde sientes que todos están contra ti o que la situación está en contra tuya. Recuerda que aún el que se mantiene fiel hasta en los momentos más difíciles, las pruebas más complejas, pues tiene también el acompañamiento de Jesús, tiene la bendición de Dios, porque Dios está todo el tiempo también valorando nuestros esfuerzos, está también valorando que nosotros estamos perdonando y seguimos adelante. Y si lo que te está ocurriendo, hermano, es que las fuerzas se te están desgastando, pues pídeselas a Dios. Pídeselas como un hijo le pide a su madre, a su padre: ayúdame, no puedo más con esto. Él también quiere que nos acerquemos, hermano. Acércate en oración, conversa con Dios diariamente, pídele fortaleza, pídele ver la luz, pídele ver las cosas en forma adecuada, a tener también esa humildad para perdonar las ofensas, como lo decimos cuando oramos el Padre Nuestro, que sea realmente algo que sea consecuente a nuestra vida. Melissa, y hablando de Jesús, ¿no? Él también decía mucho, lo decía a sus apóstoles y lo decía también cuando predicaba ante todos sus feligreses: el que no toma su cruz, decía, y me sigue, no es digno de mí. ¿Qué significaba eso? Bueno, esa frase significa que todos los que, tomemos la cruz, significa que aceptemos las dificultades que hay en la vida, ¿no? O que seamos obedientes a Dios, lo que Él nos pide, ¿no? Entonces, todo aquel que sí se permanece fiel ante Dios, que su fe sigue intacta, que obedece, tendrá vida eterna, ¿no? Eso lo dice en Juan capítulo 3 del versículo 16, ¿no? Que para todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Va a ser ensalzado entonces aquel que sufre pero sigue confiando en Dios.
aún en los momentos más inciertos, no deja de confiar en Dios, porque muchas veces la humanidad débil pues tiende a dejar de creer en Dios, a pensar, bueno, no existe Dios, pasa todo esto, Él no lo permitiría, decimos a veces nosotros. Pero Él ha hecho una promesa: si te mantienes fiel aún en los momentos que te hacen poner a prueba tu fe, pues te vas a dar cuenta cómo Dios va a permanecer fiel a ti y te va a proteger y te va a devolver todo lo que has perdido en algún momento. ¿Hay algún otro versículo que nos alimente un poco este tema de qué significa tomar tu cruz? Claro, o sea, también Jesús decía que, bueno, la historia nos demuestra que al Jesús pasar por todo este sufrimiento de la cruz, ¿no? Demuestra que como Él se convirtió en humano, entonces demuestra que un humano también puede permanecer fiel ante Dios, ante cualquier prueba. Eso está en Filipenses capítulo 2, versículo 18. Y como somos a imagen y semejanza de Él, nosotros también podríamos, ¿verdad? Claro, nosotros también somos humanos, y aunque tal vez, digamos, no tengamos esa fe gigante que tenía Jesús, de todas formas sí tenemos fe, y pues Dios nos da, o sea, permite que nosotros estemos, digamos, con pruebas proporcionalmente, o sea, por las fuerzas que nosotros tenemos, y jamás nos va a dar algo más grande de lo que podamos cargar. Así es, ¿no? Y también el Papa Francisco dijo: a veces nos parece que Dios no responde al mal y se queda en silencio. En realidad Dios ha hablado y respondió, y su respuesta es la cruz de Cristo. Es que a veces nos olvidamos, ¿no? Nos olvidamos que, hasta mucho antes de que cada uno de nosotros haya venido al mundo, ya Dios nos dio este regalo de la salvación. Ya Dios murió por nosotros, ya Dios perdonó todos nuestros pecados y nos está regalando la vida. Esto es un regalo maravilloso, es un milagro que nos está dando Dios. Y nos la da para que la disfrutemos, para que lo sirvamos. Y después de esto, pues para quienes creen en Dios, sabemos que habrá la vida eterna. Yo le voy a invitar a José Daniel a que dé lectura al Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, del 14 al 21, que bueno, nos tiene que decir algo muy importante respecto a el hecho de cargar una cruz. Adelante, José Daniel. Claro. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Y el juicio está en que vino la luz al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal aborrece la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras. Pero el que obra la verdad va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Es cierto, ¿no? Realmente los seres humanos pues hemos demostrado en todo lo que ha sido la humanidad que en vez de preferir la luz, hemos preferido las tinieblas. Y eso, claro, eso es verdad, porque nosotros a veces, en vez de orar, en vez de leer más sobre Dios, ir a la iglesia, más nos empeñamos en lo nuestro, en las cosas malas que están sucediendo. El egoísmo, en el bien particular en vez del bien común. Y a veces hay situaciones que nosotros nos estamos pasando momentos duros, estamos pasando momentos que le estamos realmente pasando mal, pero en vez de ir a Dios, que es la respuesta, que Él te sana y anima, nos encerramos en nuestra soledad, nos encerramos en nuestros miedos, nos encerramos y no buscamos ayuda en Dios. Y eso hace que vayamos más a las tinieblas. Y a veces no es que tú amas las tinieblas, sino que no ves que la respuesta es Dios y prefieres mejor llorar, prefieres aislarte. Y claro, es un sentimiento humano, pero
hermano, hay que realmente ver que la respuesta es Dios. Y aunque tú físicamente no lo veas, tienes que saber que Él realmente, Él te va a animar y te va a dar te va a tranquilizar y te va a sanar. Y que pronto, según pasa el tiempo, te vas a sentir mejor. Y realmente hay que avanzar y no hay que detenernos, porque si nos detenemos y nos aislamos, nunca vamos a avanzar y nunca vamos a mejorar y nunca podremos progresar. Y como dice José Daniel, bueno, yo creo que lo importante es también acercarse a Dios en su conocimiento de Él, conocer un poco más de Dios, porque a veces nos sentimos solos, abandonados, porque creemos que no hay nada ni nadie que nos cubra y nos proteja. Pero si nos acercamos un poco más a conocer a Dios, a conocer lo que ha sido la vida de Jesús, sabemos que no, es que nunca hemos estado solos. Siempre hemos tenido la protección de Jesús, la estamos teniendo en este momento. También de su madre María, quien intercede por nosotros ante Dios. Y ya sabiendo esto, alimentándonos diariamente, nos vamos a sentir más fortalecidos, hermanos. Es también de que nosotros demos un paso, de que salgamos de esta zona de la tristeza, de la desolación, del abandono, de la angustia, que muchas veces somos nosotros las que nos las estamos dando y a veces hasta estamos disfrutando en esta zona sin darnos cuenta. Por eso, hermano, hoy el llamado es: vamos a aceptar nuestra realidad de vida, que sí, no estamos en el paraíso, así que aquí tenemos nuestra cruz, pero no estamos solos en esta contienda. Podemos apoyarnos también entre hermanos. A veces algunos estamos compartiendo la misma cruz y si juntos la llevamos se hace menos pesada. ¿Cómo debería, Melissa, recibir la humanidad lo que Dios hizo sobre la cruz de su Hijo Jesús? Bueno, pues este es el milagro más grande de redención que convirtió el fracaso de la muerte en victoria, ¿no? Aquí Jesús, en el momento de la cruz, Él estaba tratando el pecado de cada persona, ¿no? Como reflejados en el dolor, en el sufrimiento, en la enfermedad. Y en el momento de la cruz, Él venció eso, Él venció el dolor, venció la enfermedad, el sufrimiento. Como lo mencionó José Daniel en la lectura, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo. Y es porque Él, como lo hemos repetido muchas veces, este acto de la crucifixión es para la salvación. Y hay que pensar mucho en eso, ¿no? O sea, la salvación, porque realmente el mundo estaba mal. O sea, en esos tiempos, y bueno, y ahora también, ¿no? Pero, o sea, en esos tiempos, o sea, realmente había como menos información, o sea, la gente no conocía mucho a Dios, no estaban los profetas y todo, pero la gente no había mucha fe. Y realmente había bastante violencia, o sea, había mucho egoísmo, corrupción, muchas cosas malas, que realmente, o sea, Dios vio eso, que todos estábamos en peligros, en pecado. Entonces, no, o sea, como que dijo, bueno, o sea, entregó a lo que más quería, ¿no? Que era Jesús, su Hijo, lo entregó para que primero las personas conozcan a Dios, conozcan a Jesús, ¿no? Conozcan el bien, y luego se da cuenta, o sea, que Él es capaz de sacrificar a su Hijo con tal de que nosotros ya no estemos en pecado. Es la mayor prueba de amor que nos ha dado, hermano, y que tenemos que estar muy conscientes de eso, claro, muy agradecidos también, porque es un Padre amoroso, es un Padre. Y nosotros, si a lo mejor alguien dice, yo aquí en la tierra no tengo un papá, porque a lo mejor se fue o porque a lo mejor falleció, no puede sentirse tampoco por eso solo sin Padre, porque está Dios. Un Padre que está en todo momento junto a nosotros y que además nos ha demostrado desde el inicio, como decimos también, es que Él amó primero. Y antes que el amor que hubiésemos podido nosotros tener hacia Él, pues está su amor, que fue capaz de sacrificar mucho. Lo podemos palpar muchas veces cuando vemos que una madre, quizás un amigo, un hermano, renuncia, es una renuncia fuerte por otra persona. Una renuncia que a lo mejor le signifique un desgaste emocional, un desgaste físico, un desgaste económico, pero lo hace por amor, ¿sí? Imagínense en eso multiplicado por 100 millones de veces más. Es el amor de Dios. Un amor infinito, un amor que nos abraza, un amor que está
simbolizado también en esa cruz que no es más que la renuncia que hace Dios por toda la humanidad para demostrarnos que Él existió siempre y estará con nosotros hasta el último día de nuestras vidas aquí para regalarnos la vida eterna. Vamos a continuar hablando sobre el tema la exaltación de la Santa Cruz después de esta pausa musical. No sin antes, hermanos, invitarlos, como siempre, a colaborar con cada una de las actividades que Radio La Voz de María está realizando en este su aniversario número 20. Para que ustedes se conviertan en un católico 20 sobre 20, y tenemos algunas, y a nosotros siempre nos gusta pues motivarlos a participar en la gran rifa Tu carro como caído del cielo, el cual pueden conocer ustedes si se acercan al centro comercial Albán Borja. Allí está el auto para que lo puedan conocer. Eso está en la isla Corazón de Jesús, ¿verdad, José Daniel? ¿Qué más nos puedes decir respecto a esta gran rifa solidaria? Hay 3 premios muy pero muy buenos, que el primer premio es un auto sedán 0 kilómetros, el segundo premio son $2.000 en efectivo y el tercer premio una cocina de inducción de 24 pulgadas. Colabora con la gran rifa solidaria a beneficio de la obra de evangelización. Adquiérenlas como tú mismo dijiste, en nuestras instalaciones en Ciudad de la Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, Manzana Villa 9, o en la isla Corazón de Jesús, en el centro comercial Albán Borja. Recuerda, hermano, que el sorteo se realizará el lunes 20 de diciembre del 2021 de este año, ante el notario público a las 16 horas. Recuerda, hermano, será transmitido en vivo a través de nuestra radio La Voz de María 88.1 FM y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Exaltando la cruz, la de Jesús, que es pues la mejor muestra del amor que nos tiene a todos los seres humanos, es el tema que vamos a seguir revisando después de esta pausa musical. No te muevas, que ya volvemos. Y poder vivir por siempre así, tan solo quiero ser feliz. Regalo mi vida al cielo. Aquí se hace lo que quiere Dios, lo que quiere Dios.
hace lo que quiera Dios. Aquí se hace lo que dice Dios. Aquí se hace lo que quiera Dios. Aquí se hace lo que dice Dios. Ponle un mambo. Gano mi vida al cielo. Al de respirar cuando nada más basta para saciar. Y estamos de regreso en el programa Juventud, Responsabilidad Social, un programa que es de jóvenes, para jóvenes, pero también para adultos. Adultos que escuchan a los jóvenes. Mi nombre es Yanela Vasconcelos y nos encontramos ya en el segundo bloque de este programa que le estamos haciendo homenaje a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que fue el pasado martes 14 de septiembre, pero que no debe de quedar en un solo día. Toda esta semana esperamos nosotros reflexionar mucho sobre lo que Jesús nos quiere decir en esta fiesta, en este día donde estamos recordando también lo que fue asumir para Jesús su cruz. Una cruz que significa también la salvación de toda la humanidad. Recordemos que Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos desde un tiempo antes de su crucifixión. Él les decía que él iba a ir a Jerusalén y que iba a sufrir mucho. Él ya les iba adelantando que iba a ser asesinado, pero que resucitaría al tercer día. Y Pedro lo que hace es tomarlo aparte, se puso a reprenderle, le dice, pero ¿cómo vamos a hacer Jesús lejos de ti? Eso va a ser difícil, de ningún modo puede ser que nosotros permitamos que esto suceda. Pero Jesús calma a Pedro y le dice, esto está en Mateo 16, del 21 al 23, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino de los hombres. ¿Qué nos quiere decir el día de hoy? Pues este evangelio de Mateo, hermano, vamos a recordar los momentos en que nosotros mismos rechazamos la cruz. Una cruz que lo que hace también es fortalecernos en la fe, nos hace más fuertes, nos alimenta en la espiritualidad, porque si nosotros en los momentos de dificultad buscamos a Dios, queremos conocerlo más, nos hacemos más humildes, perdonamos al prójimo, esta cruz lo que está haciendo es un bien para nosotros, ¿sí? Yo sé que fácil es decirlo porque hay cruces de todos los tamaños. Hay cruces que son muy dolorosas y su proceso de aceptarlo es mucho mayor y más intenso que otras. Pero hoy Dios quiere, hermano, que tú recuerdes cuál fue la cruz que Él asumió. Una cruz de muerte, de humillación, injusta, como quizás también sientes que es la tuya. Pero Él triunfó en esa cruz. Y te invita hoy, hermano, a semejanza de Él, hacer lo mismo, a ver en esa cruz tu redención, a dejar de ser como Pedro, que esperaba alejar a su maestro y quizás alejarse también él de los momentos difíciles. Asumámoslos, hermanos, cualquiera que este sea, asumámoslo y veamos en él a un Dios que está esperándonos con los brazos abiertos y que nunca se ha ido y que nos está diciendo que no permitamos que Satanás sea quien acabe con nosotros, porque hay mucho más que una muerte terrenal. Melissa, hablando de esos poderes que tiene la cruz, hablemos del poder de sanación. ¿Por qué se dice que la cruz de cada uno de nosotros, que es la misma de Jesús, sana? Bueno, se dice que en la cruz de Cristo se encuentra el remedio de todos los males. No, Dios lo que quiere es que nosotros, al mirar la cruz, le pidamos a Él, no, o sea, que, digamos, cualquier cosa que necesitemos, o sea, digamos, le pedimos fuerza, le pedimos que se sane algún enfermo, o sea, nosotros algún familiar. Y haciéndolo vamos a dejar de ser orgullosos, vamos a ser más humildes, porque muchas veces los seres humanos nos creemos
que lo podemos todos solos. Claro. Pero al momento de que nos volvemos humildes ante Dios y reconocemos que es Él el que tiene el poder, nos hacemos más sensibles, como quizás Dios es lo que espera de cada uno de nosotros. Así es, Él quiere que nosotros, mientras le estamos pidiendo, o sea, le pedimos con fe, con confianza, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él, que sepamos que al pedírselo ya sabemos que lo vamos a obtener, o sea, Dios quiere eso. Así es, y bueno, estamos diciendo también, José Daniel, de que hay un triunfo de Jesús para la humanidad en la Santa Cruz. ¿Cuál es ese triunfo? Porque con las 5 heridas que allí padeció Jesús, pagó nuestras inmensas deudas con Dios y nos consiguió la salvación. Ese triunfo en la Santa Cruz es un símbolo de salvación para todos nosotros. Dios nos salvó, Dios se crucificó, Dios dio su vida para salvarnos. Jesús quiso que Dios nos perdone, que nos perdone, y por eso nos salvó a todos nosotros. Y por eso recuerdo que realmente debemos estar muy agradecidos de lo que hizo Jesús. De hecho, ese momento fue un momento que marcó al mundo. Después de ese día, fue gracias a esa salvación, la vida que dio Jesús, hizo de que muchas personas cambiaran su forma de pensar. Así es, hasta el día de hoy, ¿no? Que muchas Hasta el día de personas, pese a que estén pasando momentos duros, sigan adelante porque saben que Jesús nos salvó. Jesús, a pesar del miedo que tuvo, a pesar de que tuvo que, sin reprochar, sin ningún resentimiento, Justamente, inclusive, ¿no? sin ningún resentimiento de nosotros, nos salvó. A pesar de que le hicieron todo eso, Él nos salvó porque nos amaba. Por eso ese momento ha hecho que muchas personas se inspiren en Él y que sean mejores personas, que perdonen más y que sigan adelante. Y eso es a lo que te queremos invitar el día de hoy, hermano, con este programa que quiere también, pues, exaltar la Santa Cruz de Cristo y la Santa Cruz de cada uno de nosotros. Aceptar nuestras cruces, hermano. Nunca va a ser una cruz que tú no vayas a poder cargar. Porque Jesús está contigo, cargándole. La cargó primero, el amó primero, como habíamos mencionado ya en el bloque anterior. Y no todo se queda en la cruz. ¿Qué hay después de la cruz, Melissa? La vida eterna, ¿no? La cruz no fue el final de la vida de Jesús, ni la de nosotros, ¿no? O sea, Jesús, Él resucitó de entre los muertos, y así nosotros también resucitamos con Él cada vez que aceptamos la cruz, aceptamos las cosas que se nos ponen en nuestro camino, ¿no? Y confiando en que Dios siempre va a estar con nosotros. Voy a dar lectura a una cita bíblica, ¿no? De Gálatas capítulo 6, versículo 14, que dice: cuando recordamos la cruz de Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso, San Pablo, la cruz era motivo de gloria. Recordemos que, como ya lo mencioné, o sea, hay vida eterna. Entonces, aquí en la tierra no es que ya es nuestra vida en sí, vamos a vivir todo el tiempo aquí, sino que o sea, aquí en la tierra nosotros tenemos la cruz, así como Jesús también tuvo su cruz en la tierra, ¿no? Y como ya lo mencioné, pues la cruz representa todas las dificultades que nosotros tenemos, los pecados, todas las cosas malas, ¿no? que tenemos que aceptar, tenemos que arrepentirnos, ¿no? Y recordar que Jesús, aunque son cosas nuestras, Jesús está con nosotros igual cargando nuestra cruz, nos acompaña, nos ayuda a cargarla, ¿ya? Y recordemos que eso en algún momento también va a terminar, así como para Jesús terminó y resucitó, nosotros también vamos a terminar así con ese sufrimiento, ¿no? Y pues Dios nos prometió que tendríamos una mejor vida, una vida eterna, que es junto a Él, ¿no? Entonces, así mismo, o sea, después de la cruz, después del sufrimiento, viene la alegría.
Así es, no tenemos morada realmente acá en la tierra. Caminamos todos, hermanos, hacia la vida eterna. Y es muy importante que eso lo tengamos muy claro, porque todos tenemos un mismo origen. Y la Trinidad nos ha creado por amor. Y bueno, es el destino común de todos nosotros, los que creemos en Dios, pues es el cielo. Y en el momento en que nosotros dejamos de creer en esto, empezamos ahí sí a tener esa tristeza profunda, ese vacío, esa desolación, porque creemos que todo termina aquí en la tierra, y si a lo mejor no todo lo hemos podido conseguir aquí en la tierra, o lo único que hemos tenido son cruces en el camino, obviamente nosotros vamos a deprimirnos, a desmotivarnos, porque no tenemos en quién creer, en quién confiar. Recordemos que tenemos un Padre amoroso, que es nuestro Padre creador, es nuestro Padre todopoderoso, que nos ha dado muestras más de una vez, hermano, de que Él está ahí con nosotros, de que nos cuida, de que nos ama, que nos protege. El mismo hecho de tener vida en este momento, hermanos, que hemos atravesado una pandemia, podemos decir, digamos que estamos viviendo la pospandemia, no lo sabemos realmente, pero el solo hecho de que lo puedes contar, estás ahora aquí y estás con vida, demuestra también el amor de Cristo, la fe de Dios en ti, de que quiere que tú sigas en esta tierra, porque confía en que puedes todavía dar y quiere que tú sigas dando, que sigas sirviendo. Hay una misión para ti, hermano, y no puedes desconocerla. José Daniel, ¿por qué Jesús nos llama en múltiples ocasiones a no tenerle miedo a todo ese panorama y a todas esas cruces que las tenemos que enfrentar aquí en la vida y que se presentan como un panorama desolador? Porque al seguir tener miedo en esas situaciones difíciles que estás teniendo, tal vez la estás pasando mal, tal vez es el desempleo, tal vez es la enfermedad, el fallecimiento de un familiar, situaciones muy duras, pero lo que nos llama Jesús es a no tener miedo. Aunque es verdad que el miedo es humano, y es verdad que todas las personas una vez en nuestra vida tenemos miedo, porque es algo humano. Dios nos invita a no tener miedo, porque como dije anteriormente, si te quedas en ese panorama de desolación, te encierras en tu soledad y no haces nada para seguir avanzando y progresando, realmente no vas a avanzar, hermano. A continuación voy a leer un versículo que es Samuel 23, que dice: aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me protegen. Lo que nos trata de decir es que Dios nos está protegiendo, que Dios está con nosotros. Y aunque es verdad que no lo vemos físicamente, Él realmente está con nosotros. ¿Y cómo no sentirnos solos? Orando, hermano, orando, y Él te va a dar las fuerzas para seguir adelante, para salir afuera, seguir avanzando. Y aunque te pasen los momentos más difíciles, no importa, seguir, perdonar, ir por otro camino. Así es, la base también es el perdón, ¿no? Perdonar y perdonarnos, porque muchas veces el que no te perdones algo del pasado hace que tú no continúes, que tú no sigas. También otra cosa que yo escuché de una persona, que muchas personas también lo dicen, es de que hay personas que cuando ya se sienten solas, por ejemplo, que están pasando momentos difíciles y se sienten solas, dicen que la mejor manera para dejar esa soledad es agradeciendo y pidiendo perdón. Porque si agradeces, te sientes realmente orgulloso de lo que te han hecho por ti, de que todas esas personas que reconocer lo que han hecho por ti, todas esas personas que te han ayudado, que han sido generosos contigo. Y te hace sentir bien, que no estás solo, que no estás abandonado, que te quieren, y eso sube tu autoestima, te hace sentir feliz y te hace más humilde también, porque cuántos no agradecen lo que los otros hacen por uno.
y los convierte en personas rencorosas, resentidas, que no son capaces de ver que el otro sí está ahí y que Jesús está ahí en los otros. Uno no lo ve, uno es ciego y es por eso que se empieza a sentir solo. Nosotros podemos estar, hermanos, en las más densas tinieblas o en alguna situación peligrosa, pero Dios está con nosotros. Está cerca para infundirnos confianza. Lo único que debemos de hacer es invocar su presencia en la oración. Melissa. Y en el caso de Jesús, ¿el por qué tuvo que morir para que nosotros entráramos en su gloria? Bueno, pensemos un momento. ¿Dios podía morir por los demás? No, no podía. Entonces es por eso que Dios, hace una versión de Él humana, que es su Hijo, que es Jesús, ¿no? Entonces, Él a hacerlo humano, lo hace como nosotros, ¿verdad? Para que sienta también todas las emociones, las sensaciones que los humanos sienten, y así también, primero nos da el ejemplo, ¿verdad? De cómo debe ser el comportamiento de los cristianos, cómo debemos ser, pero Él no solamente vino al mundo pues para darnos ejemplo, también Él vino para realizar un plan de salvación, que es la cruz, ¿no? Entonces, después de que Jesús nos enseñó a través de parábolas, de ejemplos, de cómo debemos ser, de cómo debemos confiar en Dios, de quién es Dios, de quién es Él, Jesús, ¿no? Él, pues, al ver, Dios también, ¿no? Al ver que el mundo necesitaba salvarse, porque estaba lleno de muchas cosas malas, de muchos pecados, Dios hace una demostración de amor, ¿no? Dice, yo quiero muchísimo a mi hijo, yo lo quiero muchísimo, yo lo amo a mi hijo, ¿ya? Pero también los amo mucho a ustedes y quiero que se salven y quiero que vean que, o sea, Él sacrifica a su hijo con tal de nosotros salvarnos, de salvar al mundo, ¿no? Entonces es una demostración de amor, y Jesús nos invita también con esto, que ver que lo contrario a la vida no es la muerte, sino es el amor, ¿no? Por eso Él destruye con su muerte, llena de amor, todo aquello que nos aleja de la vida. Eso es lo que también quería demostrarse con la cruz, de que no es que ya murió Jesús, sino que hay vida después, hay amor. Es un poco complicado para nosotros entender, humanos, Claro. que alguien que se sacrifique, que alguien que muera pueda dar frutos, o esa muerte pueda hacer un bien a la humanidad, o al menos a los que están a su alrededor. Es un poco complicado, pero Jesús fue el primero que lo hizo, ¿verdad? Y al hacerlo, como mencionábamos en el bloque anterior, le anticipa a sus discípulos lo que iba a ocurrir, para que ellos no detuvieran ese momento, porque se tenía que cumplir este plan de Dios. Él, como tú bien lo dices, lo trataba de explicar también a manera de parábolas. Y hay una de Juan, que Juan la replica, que me gustaría, José Daniel, que tú nos las compartieras también el día de hoy. Por supuesto, encantado. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la pierde. El que odia su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Esto está en Juan 12, del 24 al 26, hermanos, donde menciona que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, pues queda infecundo. Y bueno, siempre trata de compararlo con el trigo, porque esta es una semilla que, a diferencia de otras, ¿no? Cuando cae, es como que se pudre. El recorrido de esta semilla es así. Se pudre, se seca, y a la final, pues, lo que ocurre es que milagrosamente empieza a fertilizar y a dar frutos. Entonces, por esa razón, Jesús siempre se comparaba con el trigo, porque mencionaba que en el caso del trigo, pues lo que ocurría era eso, ¿no? Él no podía convencerlos con palabras, y por eso se iba con los ejemplos. El trigo que da muchos frutos después de que muere, y que si esto sucede con las semillas, con más razón va a suceder
en Él, en Jesús. De esa manera se lo decía a los discípulos y nos lo está diciendo el día de hoy a todos nosotros, hermanos. Jesús nos está invitando a esa entrega total, a no tener miedo. Jesús hizo esto porque sabía que con esto, pues todos creeríamos que realmente Él era el Hijo de Dios, que había esa promesa. Tenemos que creer en esa promesa y creer también que si hoy estamos nosotros cargando cruces pesadas y haciendo renuncias que a lo mejor para unos pueden ser más dolorosas que para otros, porque pueden ser cruces quizás un poquito más intensas que las otras. Hermano, no estás solo. Jesús la cargó primero y está también ahora cargándola junto a ti. Él no va a dejar que tú, como esa semillita, mueras solo. Él va a estar contigo y va a permitir también que tu semilla vuelva a florecer y multiplique cada uno de sus frutos. Ya para ir terminando el día de hoy con este programa, yo le pregunto a Melissa, ¿percibimos nosotros a Jesús, Melissa, junto a nosotros, cargando nuestras cruces? Claro que sí, evidentemente. En cada momento, o sea, que estamos en alguna lucha, en algún momento difícil, no estamos solos, Jesús está con nosotros y nos está ayudando a cargar la cruz. A veces sentimos que la cruz está muy pesada, pero realmente la gran parte de esa cruz la está cargando Jesús, ¿no? Y podemos sentir la presencia de Jesús, ¿no? Que nos acompaña en los momentos, por ejemplo, cuando oramos, cuando nos reunimos en familia, con amigos a orar, a pedir por los enfermos, incluso cuando hacemos algo bueno, cuando ayudamos a, digamos, a algún enfermo a que se sienta mejor, o a alguna persona para que salga de algún problema. Jesús está ahí con nosotros, sentimos la presencia y Él nos ayuda a realizar esas buenas acciones. ¿Y tú crees, José Daniel, que las cruces que hoy, en este momento, estamos todos cargando, a lo mejor nos invitan a corregir algo en nuestro estilo de vida? Claro que sí, podemos dar el ejemplo de la pandemia, que bueno, ahora ya se está acabando la pandemia, pero al principio... Al menos aquí en el Ecuador es lo que se nos dice, ¿no? Yo creo que lo que más nos enseñó la pandemia es dos cosas muy importantes. Una, sobre todo, unirnos en familia, ayudar a nuestra familia. Yo creo que la pandemia nos ayudó mucho porque al principio era sobre el teletrabajo, los padres ya no trabajaban en casa y eso hacía que tengan menos horas de trabajo y estén más fuera y estén más con los hijos. Ajá. Claro. Y que se una más la familia. Y segundo, yo creo que valorar más las cosas. Empecemos por que antes que empiece la pandemia, cuando todo era normal, nos quedábamos en casa estando en internet y haciendo otras cosas, y en vez de salir, no queríamos salir, pero cuando perdimos eso, extrañamos ir a esos lugares, o a la escuela, o entre otras cosas más. Así es, y esa es, hermano, la exaltación que realizamos a la cruz de Jesús, aquella que nosotros permitimos que transforme nuestras vidas, cuando aceptamos la cruz, cuando aceptamos nuestra realidad, y cuando le entregamos a Dios pues todo el amor, el servicio por el prójimo a semejanza de Él. Les agradecemos, hermanos, por siempre sintonizarnos en este programa Juventud, Responsabilidad Social. Los invitamos también a seguir pues en sintonía de lo que es Radio La Voz de María, no sin antes agradecerles también a todos los hermanos que siempre están colaborando con nosotros en esta misión evangelizadora, para la cual les recordamos rápidamente, José Daniel, en a qué cuentas pueden nuestros hermanos pues aportar, así sea con un granito de arena. Banco de Guayaquil y Banco del Barrio, cuentas de ahorros 1531-39, Perdobanco y Servipagos, cuenta corriente 1049-16 1000, 1049-16-1000, Banco de Pichincha, mi vecino, cuentas de ahorros 2204-829-569, 2204-829-569. Recuerda, hermanos, siempre el nombre de Ramorza. Dios ama y bendice al que da con alegría, eso lo dice segundo de Corintios 9:7. Carguemos nuestra cruz con alegría, así nos asemejamos también a Jesús con toda su renuncia. Hagamos lo mismo, hermanos, inspirémonos en el modelo que es Jesús, en el modelo que también es su Madre María y que quieren para todos nosotros nuestra salvación. Será con nosotros hasta el próximo sábado. Que tengan todos un buen día.